Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurodivagando. En el episodio de hoy, Mar, Lili y su servidora Fer les hablaremos sobre un tema muy interesante, importante y que creemos no se le da la visibilidad que debería. Y hablamos del trastorno del espectro autista o TEA. Cabe mencionar que hablaremos de este desde un enfoque de preguntas frecuentes de los padres y madres de familia que tienen pues hijos e hijas con esta condición. Y a ver, recuerden que somos estudiantes de séptimo semestre de la carrera de psicología, por lo que siéntanse libres de cuestionarnos, pero confíen en que hemos realizado una fuerte investigación al respecto, ¿vale? Muy bien, pues démosle inicio. Mi estimada Lili, como madre de familia, ¿qué significa exactamente que mi hijo tenga TEA? Ok, como intentando responder un poquito esta pregunta que luego les llega como a los padres y madres de familia, pues entendemos que de repente escuchar el nombre tal cual trastorno del espectro autista quizás suene un poquito alarmante, un poquito fuerte, pero créanme que es menos aparatoso de lo que suena, sino que, bueno, más bien este diagnóstico implica que una persona, en este caso tu peque o tu hijo o hija que tengas ahí en casita, pues tiene una forma de procesar el mundo menos común que el de las otras personas. Entonces, por eso algunas cosas que para ti y para mí podrían resultar sencillas, pues a lo mejor no lo son tanto para ellos, como la comunicación social, la interpretación de algunos gestos, señales o posturas de las demás personas, o la regulación de la conducta, qué tan quedito, qué tan fuerte perciben los estímulos del exterior, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir como desglosando un poquito más para que cada vez les vayan quedando menos dudas al respecto, ¿no? Uh-huh. A mí me parece, respecto a lo que mencionas, que muchas veces lo más aparatoso, tal cual del diagnóstico, es la falta de comprensión de este. Y eso es lo que hace que se generen más dudas al respecto. Pero justo pudiéndolo entender a través de estas preguntas, quizá queda más claro y con el entendimiento poder brindarle al peque, a la peque, lo que necesite. Y justo otra pregunta muy importante para poder comprenderlo es saber en qué nivel del espectro está. Quizá creemos que es un diagnóstico único para todos, pero en realidad es una gama muy amplia, por lo que para en sí responder esta pregunta se sugiere primero que nada una atención especializada. Por ejemplo, ya sea en la Clínica Mexicana de Autismo, que es con la que contamos aquí, o con personas especializadas en psicología y neurología. Pero lo que sí podemos compartirles en este momento es que existen 3 grados de apoyo en el TEA. El grado 1 necesita apoyo. El 2 necesita apoyo notable y el 3 necesita apoyo muy notable. Esos son como los 3 grados que existen. Y bueno, podemos entender y comprender esta diferencia de apoyo que necesita mediante la necesidad marcada que requiera en su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, lo vamos a poder observar a través de qué tan desarrollado esté su lenguaje o las habilidades sociales en las interacciones, pero pues sí podemos destacar que cada persona con TEA es diferente. Entonces, aunque existan 2 niñas, 2 niños, niñas con un mismo grado, en ambos se va a ver de forma diferente, porque aunque se comparta el mismo nivel, sus peculiaridades y áreas más fuertes o débiles serán diferentes. Creo que justo mencionas algo sumamente importante, Mar, que es como formas en las que se puede intervenir respecto al autismo, el cómo poderlo primero entender para ver de qué manera manejarlo y dónde, pero esto me lleva a pensar en todas las veces que yo he escuchado sobre que se habla de que el autismo es una enfermedad o que su pregunta inicial no es de cómo trabajarlo, cómo tratarlo, cómo llevarlo de la mejor manera, sino de cómo se cura, otra vez ahí, sino de cómo se cura. Y pues bueno, pues sabemos el autismo no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo, es decir que desde el nacimiento el bebé tiene un cerebro que solamente funciona de otra manera, pero no es que esté dañado o esté enfermo, vaya. Exactamente, entonces esto nos lleva a otra pregunta frecuente que suelen hacer los padres de familia de niños y niñas con esta condición. Y ¿es mi culpa? ¿Hice algo mal durante el embarazo o la crianza? Y esto es muy importante porque sabemos que en algunos momentos las personas con TEA son vulneradas por su condición, son señaladas. Y entonces trabajar por su bienestar se vuelve algo muy complicado y nos lleva a pensar, ¿no? Pues, ¿qué hice para que mi niño o mi niña esté pagando con esto? Pero
En sí, las causas del autismo aún están siendo estudiadas y tienen varias explicaciones desde la ciencia que aún no terminan de concluir con una única respuesta. Entonces, el hecho de que una persona nazca con esta condición no está bajo el control de quienes la traen al mundo. O sea que no es tu culpa, no es que tú hayas hecho algo en específico que provocara el trastorno. Y pues también el hecho de que cada vez es más conocido, pues es más común que poco a poco se vayan encontrando más casos identificados con el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, no lo tomemos como un punto negativo, sino más bien como un punto de partida que nos permite saber desde dónde podemos aprender y ayudar a construir caminos que pues a lo mejor no son los más convencionales o los que ya conocíamos. Muchas veces esta pregunta de la culpa también está relacionada como a ver a qué le echo la culpa, a ver a qué le encuentro de objetivo como para yo deslindarme de la situación. Pero más que preguntarnos eso, yo creo que esta situación ya está frente a nosotros y la pregunta sería más bien, ¿qué puedo esperar a futuro? ¿Qué sí puedo hacer para esta situación que se me está presentando? Y algo que sí se puede esperar a futuro, pues va a depender de muchos factores. Sobre todo lo que les mencionamos es como qué tanto aceptan ustedes como padres el diagnóstico de su hijo o hija y también cómo esta misma persona, niño o niña, lo acepta. Y esto va en parte de cómo le enseñamos nosotros lo que está viviendo. Entonces, qué tipo de tratamiento e intervención le ofrecen y en qué grado de apoyo se encuentra. Por eso es muy importante primero acudir como a esta especialización en un tratamiento para el TEA para poder encontrar estas respuestas, ya que como les mencionamos, cada niño, cada niña tiene estas condiciones diferentes y requieren atención especializada de formas diferentes y en áreas distintas de su vida. Entonces, como lo dice el nombre tal cual del diagnóstico, el autismo es un espectro y las situaciones que cada persona puede vivir varían muchísimo. Totalmente, y así como lo mencionamos antes, el TEA no tiene cura, por lo que es de suma importancia que los niños y niñas acudan a terapia para desarrollar las habilidades necesarias y que mejoren pues su calidad de vida en todos los aspectos. Por ejemplo, la terapia de análisis conductual aplicado, que puede también encontrarse como ABA por sus siglas en inglés, es uno de los tratamientos más comunes por su respaldo científico. Busca fomentar conductas deseables como la comunicación y las habilidades sociales, mientras que reduce las no deseadas. Esto se hace a través de técnicas de refuerzo positivo. Por otro lado, la terapia ocupacional ayuda a desarrollar habilidades para la vida diaria, como el autocuidado, la motricidad fina y gruesa, la integración sensorial y cosas más generales. Sí, o sea, para todo esto también hay que recordar, bueno, se los vamos a estar reiterando una y otra vez, que es muy importante la atención especializada, como saber qué es lo que realmente necesita tu peque que tienes enfrente, cuáles son como las prioridades que tienes que atender en él o ella. Entonces, hay que detectar cuáles son sus necesidades y cuál podría ser la mejor terapia para él o ella, ¿no? Entonces, sí te presentamos algunas alternativas, pero es más que nada para que conozcas que no hay solamente una manera en la que se puede intervenir, que no hay solamente una manera de manifestar el TEA, entonces puedes encontrar muchas maneras también de abordarlo. Entonces, por ejemplo, también tenemos la terapia del habla y del lenguaje, que funciona justamente pues para mejorar las habilidades de comunicación verbal y no verbal, para que la persona pueda relacionarse y expresar sus necesidades. Y pues puede ser que en vez de esta, otros niños más bien necesiten fisioterapia, si hay dificultades específicas relacionadas con las habilidades motoras y la coordinación física. Entonces, más bien hay que ver cuáles son las cositas más significativas en nuestro peque que van a ser las que pues se ocupen más reforzamiento, más acompañamiento, más apoyo y más comprensión por parte de sus papás. Claro, y aunque nosotras en este momento les estemos ofreciendo las alternativas que hay hasta el momento, aún así comprendemos el nivel de gravedad o de dificultad que puede causar para alguien como padre de un peque con el diagnóstico del trastorno del espectro autista, como comprender todas estas áreas que aunque puedas investigar o puedas leer o puedas informarte, es como todo un proceso y que aunque acudan a este tipo de terapia o a la que sea mejor para el peque, pues que aún así es tener paciencia porque
no es que sea inmediato y es como una exposición constante al tratamiento. Entonces, sobre una pregunta también muy frecuente es de ¿cuándo empezar a ver resultados? Pues no, es como que les podamos dar una respuesta específica a esta pregunta, ya que cada niño tendrá su propio proceso y dependerá de la intensidad, la calidad de la terapia, de sus necesidades individuales, etcétera. Entonces, es muy probable que las mejoras se presenten a partir de los 3 o 6 meses, pero mientras más constante sea, se podrán observar resultados a largo plazo. Es decir, ya al año o 2 de terapia, quizás se vea que tu peque adquiera estas habilidades para su vida cotidiana, que quizá al inicio le costaba trabajo integrar y que de acuerdo a esta exposición que tenga a la terapia se le irá dando con mayor facilidad, pero también esto va a depender del grado en el que se encuentre del TEA. Entonces, la intervención temprana se refiere a entre más corta la edad del niño sea que se lleve a terapia, pues va a ayudar especialmente ya que se aprovecha la alta capacidad de adaptación que se tiene en los primeros años de vida y al cambio en los primeros años justamente. Entonces, entre más pronto es mejor. Por eso es como estar muy alerta de los probables como síntomas que pueda presentar, porque de acuerdo a esa observación que hagamos de él o de ella, podemos más rápido actuar al respecto, que es justamente lo que buscamos, que entre más pequeño o pequeña sea, podamos ofrecerle todas estas herramientas para que las vaya integrando y desarrollando en su vida y que eventualmente pueda acudir a terapia menos frecuentemente o a otro tipo de terapia que le vaya ayudando dependiendo de las necesidades que tenga en ese momento de su desarrollo. Justo, Marta, lo que mencionas de la observación de los síntomas, digo, cada persona con autismo tiene características y cuestiones a trabajar diferentes y por ende también incluso la medicación es un tema muy importante. Que digo, también es súper importante mencionar que no existe un medicamento para el TEA, no hay una pastilla que sirva para curarlo porque no es una enfermedad, nuevamente lo mencionamos. Sin embargo, algunos síntomas o afecciones coexistentes sí pueden ser tratados mediante medicamento, como la ansiedad, problemas de sueño, etc. Esto sería determinado por, obviamente, un médico especialista, no por un psicólogo o psicóloga, ya que nosotros y nosotras no medicamos. Sería muy bien un psiquiatra o un urólogo o pediatra el encargado de considerar esas alternativas. No todos los niños con TEA requieren medicamento. Habrá algunos que mediante la terapia o con las ya mencionadas, aprendan lo necesario. Por eso es importante identificar qué necesidades tiene cada personita con TEA. Sí, y ojo, o sea, esta parte es muy difícil porque es muy importante estar bien asesorados, bien asesoradas por gente especializada que realmente nos proporciona el medicamento en caso de ser necesario, solamente cuando es necesario. Porque muchas veces se da como indistintivamente, así, tienes TEA, órale, pero no hay como este proceso de evaluación o este proceso más particular que necesitan, entonces también es como tener muchísimo cuidado con qué cosas autorizamos que se les den a los menores de edad. Entonces, bueno, ya que tenemos como esta parte muy encaminada hacia el tratamiento, también queríamos responder algunas preguntas sobre, pues, que las conductas del autismo, ¿no? Porque muchas veces su forma de comportarse o de ver las cosas pues va a variar, va a ser diferente a la de la mayoría de las personas. Entonces puede ser que si tú, papá, mamá o cuidador principal no tienes esta misma forma de ver las cosas, el mundo, de percibir los estímulos, pues entonces se te va a hacer raro. Vas a decir, oye, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? ¿Es normal? Entonces también queríamos responder algunas cuestiones al respecto. Por ejemplo, la primera ¿es normal que haga movimientos repetitivos o aleteos? Acá con frecuencia vemos a niños y niñas que pues tienen autismo y en algún momento ocupan hacer algún movimiento así similar al aleteo, de que como si estuvieran volando o a lo mejor teniendo movimientos muy específicos que repiten una y otra vez con las manos, con las piernas, con los brazos, con todo su cuerpo. Y lo que pasa dentro del espectro es que la mente se bloquea ante ciertos estímulos externos
Y esta parte de hacer movimientos repetitivos hace que los niños y niñas dentro del espectro pues tengan una sensación de control, una sensación de placer y más como de regulación. Entonces los ayuda a relajarse, a volver a su centro por esta sobreestimulación que están teniendo sobre el entorno. Es decir, que a lo mejor perciben muy fuerte algunos sonidos que para ti son muy cotidianos, pero en su momento no están siendo cotidianos para esos niños. Entonces necesitan una serie de movimientos, de prácticas que los ayuden a regularse. Entonces, lejos de decirle, oye, no te me muevas así o quédate quieto un segundo, más bien es comprender de dónde viene esta conducta y para ellos de esa forma funciona, como una manera de regulación y de relajación que si más bien lo detienes, lejos de hacerle un bien, le estás perjudicando más. Entonces es muy importante que aprendamos a identificar ese tipo de conductas y sus motivos detrás. Totalmente. Y otra de las conductas que personas con TEA realizan que podríamos pensar por ideas sociales de que es de mala educación o de que están mal o de que simplemente no quieren interactuar con las demás personas, es que suelen no mirar directamente a los ojos a otras personas. Y bueno, lo voy a explicar un poco científicamente, pero aquí les voy a decir de dónde lo saqué. Es de una doctora que tiene un nombre muy difícil de pronunciar. Es investigadora del Centro de Imágenes Biomédicas en el Hospital General de Massachusetts, que en base a un experimento realizado con personas con TEA y personas que no tienen esta condición, muestran dicho comportamiento como una forma de disminuir una agitación excesiva derivada de la sobreactivación de una región particular del cerebro, el sistema cerebral subcortical, la cual es encargada de muchísimas cosas, pero entre ellas es la regulación emocional, el cual se sobreactiva al ver a los ojos a las otras personas, causando una alta incomodidad y estrés. Entonces, retomando lo que dijo Lili, es muy importante entender por qué tienen estos comportamientos y que no lo hacen de manera a propósito, sino como una forma de ellos poder nivelar la sobrecarga o la sobreestimulación que sienten hacia cosas que podríamos decir son cotidianas de las otras personas que no presentan esta condición. Sí, a mí me parece que justo esta parte de no mirar a los ojos es algo como muy que la sociedad lo detecta como estereotípico del espectro autista y justamente muchas veces se atribuye como si fuera algo malo, hasta dicen como que es grosero, pero a la sociedad nos hace falta mucha comprensión y empatía sobre que hay cosas que no están decidiendo por sí mismos y es simplemente una forma en la que se sienten mejor, más tranquilos consigo mismo y es totalmente correcto con tal de que se sientan regulados, porque luego llega a ser demasiado todos estos estímulos. Y justamente otra cosa que he escuchado como muy asociada al espectro autista es que suelen tener intereses muy específicos o de temas muy cerrados, intensos, como en una obsesión sobre alguna cosa en particular. A mí me ha tocado mucho escuchar el típico de los dinosaurios, no sé ustedes, es muy común. Sí. Pero a esto, pues tiene una explicación también. Entonces, a esta pregunta de por qué tienen intereses tan restringidos, se encuentra que para entender justamente a una mejor forma el trastorno del espectro autista, pues hay una palabra, un concepto que es de intereses especiales. Y bueno, les explicamos que estos se refieren a aficiones intensas y muy específicas que las personas con TEA pueden desarrollar, llegando a profundizar con mucha dedicación y entusiasmo, llegando a estar enfocadas en esta actividad durante horas o días. Por eso vemos como que para todos lados, en este mismo ejemplo de los dinosaurios, como llevar su peluche o su juguete de dinosaurios a todos lados y dedicarle mucho tiempo, como focalizar toda su atención en ese tema. Y pues si bien estos intereses pueden generar angustia por la necesidad de rutinas asociadas, también pueden significar una fuente de consuelo, alegría y conocimiento profundo sobre temas concretos. Entonces quizá como padre podemos pensar, ¿por qué solamente se enfoca en este tema muy en específico? Pero es más bien poder entenderlo desde el amor, desde el cariño, que esto también le da una tranquilidad, ya que estos intereses específicos generan consuelo, ya que estas rutinas suelen ser muy gratificantes para las personas con TEA, como tener una actividad constante que estar haciendo y saber ya lo que te vas a enfrentar
es lo que les brinda esta alegría cuando se relacionan con este tema. Entonces, poder identificar tal vez cuál es esa afición intensa que tiene tu peque con TEA le va a ayudar mucho a sentirse escuchado y comprendido. Sí, o sea, quizá también pueda variar. Hay momentos en los que dura mucho más de lo que uno cree que puede durar un interés específico. Puede ser que le dure toda la vida o puede ser que esté cambiando constantemente. Pero pues es esta parte como de la paciencia, ¿no? Hacia ellos y ellas, que sabemos que es difícil, y por eso también queríamos enfatizar muchísimo en el cuidado que se tienen como cuidadores, vaya, la redundancia. Ujú. Que en esta parte, en esta labor de estar en el cuidado, en el entendimiento de sus peques, no se olviden de ustedes mismos, porque también ha sido algo cada vez más común que los cuidadores de niños y niñas con trastorno del espectro autista, pues cada vez muestran índices más altos de estrés. Entonces, lo que queríamos también transmitirles a través de este capítulo es, bueno, información que cura, que al final de cuentas esta información de psicoeducación al respecto del trastorno del espectro autista, pues sí les baje un poquito de preocupación, de ansiedad, aunque no podamos resolver todas sus dudas porque sabemos que seguramente son muchas, pero que esto les pueda abrir el panorama para que una vez entendiendo un poco más algunas cosas que a lo mejor son complicadas dentro del cuidado de su peque, pues también puedan encontrar un huequito para verse a sí mismos. No en esta parte como juzgadora, no en esta parte de que, ay, qué cosas he hecho mal, qué cosas me faltan como padre o madre de familia, sino como verse como personas. O sea, más allá de las cosas que han podido brindarles a sus peques, que sabemos que ha sido lo mejor con las condiciones que ustedes han tenido, con los aprendizajes que ustedes han tenido en sus momentos, es poder voltearse a ver a ustedes qué tanto tiempo han tenido ahora por individual o de pareja o en su vida cotidiana, que sea más allá de los cuidados de su peque, ¿no? Que les permita pues ver la vida más allá de ser una persona que cuida, de ser una persona que protege, de ser una persona que entiende y está al servicio de los demás, sino que también poderse cuidar, ver y proteger a ustedes mismos, ¿no? Totalmente, y retomando lo que dijimos un poco al inicio, es que este es un tema que lamentablemente no se tiene, primero que nada no se tiene toda la información del motivo del por qué se genera el trastorno del espectro autista. Entonces también verse a ustedes mismos con estas características que menciona Lili, estas cuestiones y esa empatía hacia uno mismo de se está haciendo lo mejor que se puede con lo que se tiene y con lo que se conoce al respecto, tanto para su peque como para el cuidador de un peque con TEA. Precisamente a mí me parece que mucha de esta angustia, ansiedad que aparece al saber el diagnóstico de TEA es de la incertidumbre, de no saber bien de qué trata, porque justo como mencionábamos en la introducción, como que suena muy, muy intenso. Y si no sabemos a qué se refiere tal cual las palabras del diagnóstico, nos va a causar muchas dudas y no vamos a saber de qué nos están hablando, a qué se refieren cuando me dicen, tu hijo tiene TEA. Entonces, esta información que les podemos brindar, esperemos sirva como salvavidas, como saber de dónde agarrarte, de que sí hay información que puedes obtener para que tu área como padre, como madre, no genere tanta angustia y que tengas las respuestas que quizás son como las que más te podrías hacer cuando te enteras del diagnóstico. Pero sobre todo como esta parte de decir, bueno, me están diciendo que mi hijo tiene TEA, y la estoy llevando a terapia o estoy haciendo lo que puedo, lo que esté en mis manos, pero a mí, ¿quién me resuelve mis dudas? ¿Quién me explica a mí? Porque estoy muy feliz, estoy contenta de que mi hijo esté teniendo la atención, pero a veces yo también ocupo ese espacio para mí. Uh-huh. Entonces, como justo lo que mencionaba Lili, poder encontrar ese huequito donde pueda pensar en mí como persona y sí preocuparme claramente porque sabemos que es imposible dejar de lado como ese rol de mamá o de papá, pero que al mismo tiempo no dejas de ser
un individuo, una persona, tú por separado, y poder encontrar esos espacios donde se te resuelvan tus dudas principales, pero también donde tú te puedas cuidar a ti y encuentres cosas que te ayuden a distraerte o a entretenerte en algo que sea de tu gusto propio, y no solamente dedicarle todo tu tiempo como al diagnóstico, que sabemos, no queremos hablar como que se nos haga fácil decir, ay, pues déjalo de lado, porque sabemos que no lo es, pero sí poder encontrar estas respuestas que nos ayuden a dar el balance en nuestra vida. Sí, justamente al respecto de esto, o sea, es encontrar esa atención especializada que te haga sentir con más tranquilidad, que te haga sentirte más guiado o más guiada. Y encontrar también estas redes de apoyo, ¿no? Porque a veces es muy sanador también hablar con otras personas que están viviendo la misma situación que tú y poder conocer a otros padres y madres de familia que también tienen peques de la misma edad o un poco más grandes, que también están en este tipo de situaciones con esta condición o a lo mejor con algunas otras del neurodesarrollo, que entonces también podamos encontrar esa identificación con otras personas y que también podamos encontrar esta unidad, ¿no? Pero independientemente de eso, también echarte un ojo a ti mismo, a ti misma, reconocer tus emociones, aceptarlas así como vienen. Sabemos que este es un trabajo de por sí agotador, el ser padre o madre de familia es algo muy complicado. Entonces, es normal a veces sentir enojo, es normal a veces estar triste o estar con mucho agotamiento físico y mental y de todos tipos. Entonces, es muy importante que, sobre todo en estas circunstancias donde tu peque tiene trastorno del espectro autista, tú te puedas cuidar para estar a disposición de su cuidado, ¿ok? Y entonces, entre mejor tú puedas mantener tu propio cuidado, también se va a ver reflejado en tu peque. Algo personal que quiero compartir es que una de las principales apoyos de autocuidado que he escuchado de padres con hijos de cualquier tipo de condición es la terapia de grupo, porque es un espacio donde tú puedes hablar de tu situación, pero principalmente escuchar de otras personas que pasan por lo mismo, porque así como mencionó Lili y Mar, a veces se suele como pensar que uno está solo en cualquier cuestión de la vida, o que solamente te está pasando a ti, cuando al compartirlo y el escuchar otras experiencias es sanador y es de mucho crecimiento para cada persona. Y es un medio, consideramos que es accesible, que no es costoso y que incluso se puede realizar, si no es como terapia de grupo tal cual como con esa formalidad, el poder compartirlo con más personas. Creo que se suele dejar muy callado o las personas se suelen encerrar en los temas que puedan causar de cierto modo una presión y simplemente se cierran. Entonces el compartirlo creo que es una forma muy gratificante de poder mejorar al respecto. A mí me gustaría como hacer un poco como un resumen de las cosas más importantes de lo que sería bueno para los padres de niños y niñas con TEA. Sobre todo, que es lo que más hemos tratado de hacer como con este espacio, es informar sobre el TEA, como entenderlo como una condición del neurodesarrollo, no una enfermedad. Eso es el primer paso, como normalmente también esta frustración viene de decir, quiero quitárselo o quiero que ya no esté, pero es entender que es una condición que va a estar ahí y no se va a curar. Ese es como el primer paso, que quizá cueste mucho trabajo, pero a partir de ahí ya es poder encontrar herramientas para entender esa condición que está presentando tu peque. Entonces es muy importante, ya que lo entiendes, poder hacer cosas que le funcionen a él o a ella para estar mejor con el TEA. Por ejemplo, les ayuda mucho también mantener rutinas estables y anticipar cambios para evitar esta ansiedad. Justo también apoyar la regulación emocional y de sensaciones, que es lo que veníamos viendo antes, que quizá hay cosas que a nosotros no nos estén afectando, algunos sonidos, algunas presentaciones visuales no nos afectan, pero que es diferente para quienes presentan un diagnóstico de TEA, entonces poder comprenderlas. También
entender que hay muchas situaciones en donde creemos que solamente están haciendo berrinche, pero que no es así, es parte de su crisis y que mejor hay que escuchar y atender a sus necesidades. Justo también es muy importante cuidar el vínculo, ya que justo como decía Fer en una pregunta, al momento de que interactuamos y que no nos voltea a ver a los ojos y que quizá ahí sentimos como una separación, pero es importante que a través del juego, de la paciencia y de momentos de conexión podamos fortalecer este vínculo padre e hijo, madre e hijo, hija. Y bueno, también es muy importante poder tener como esta colaboración con la escuela a la que acuda el niño o la niña para hacer los ajustes necesarios, porque no siempre se ofrecen o no siempre están dispuestos a esto, y pues es importante poder estar al pendiente, estar brindándole lo que le pueda servir mejor y que sí aproveche su espacio de aprendizaje formal académico para que pueda avanzar de la forma en la que sea a su posibilidad. Sí, mira, qué bueno que haces este resumen, este recuento, porque sí, además de la información que les queríamos compartir sobre las terapias, sobre la explicación científica y todo lo que les comentábamos a lo largo del podcast, pues también es esta parte de el vínculo con sus peques, ¿no? Sabemos que es un vínculo diferente, que a lo mejor no va a ser tan evidente como el de niños que no tienen esta condición, pero los niños con TEA tienen su forma particular de enseñarnos cómo es ese vínculo que tienen con nosotros, ese afecto que tienen con nosotros, y a lo mejor no va a ser el convencional o el que siempre hemos visto o el que siempre hemos escuchado como el que debe de ser, pero hay que aprender a verlo también, no por eso es menos válido. Ahora sí que estamos en un mundo neurodiverso y tenemos que aprender a ver realidades de una manera diferente, con cerebros diferentes, con una percepción de los estímulos diferente. Entonces, pues los invitamos y las invitamos a que hagan esta labor, y que sabemos que es difícil también porque es estar luchando también contra los prejuicios de la sociedad, contra las barreras que todavía existen en la educación y en general, pero les mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que de verdad, aunque sea un poquito, les ayude esta información que les compartimos, y pues que cada vez se van construyendo cada vez más espacios, cada vez más información que va siendo en favor de estos niños y niñas que van creciendo con el trastorno del espectro autista. Ok, además de reiterarles de que aquí en León todavía tenemos también la Clínica Mexicana de Autismo, o CLIMA. Si no acuden, por favor, acudan en caso de que lo necesiten. Si no, también tenemos pues otros especialistas y otros lugares a donde pudiesen acudir. Pero por favor, si no lo han hecho y creen que podrían necesitarlo, les invitamos de la manera más atenta. Y además, en espacios de redes sociales, en Instagram, pueden encontrar más información relacionada sobre el TEA, pero específicamente dirigida para padres con niños de TEA, la cual se llama Cuidarse para Cuidar _IB25. En ese espacio hemos publicado información que les puede funcionar, les puede servir justamente para este autocuidado como padres. Les agradecemos por darse el tiempo de escucharnos y de poder informarse un poquito más respecto a lo que es esto. Y si nos están escuchando por YouTube, que sepan que también estamos en Spotify. Y si nos escuchan en Spotify, que estamos en YouTube, y puedan compartirlo para esta cuestión de esas redes de apoyo, se lo puedan compartir de la manera que se les haga más fácil a cualquier persona. ¡Gracias!